Yo no soy celoso. Nunca lo fui. Ni cuando Laura salía con sus amigas hasta las tantas, ni cuando se iba de congreso con los del hospital. Pero el domingo pasado, a las 12:22 del mediodía, parado delante de la puerta de la habitación 408 del Hotel Alcázar del Centro en Córdoba, me temblaba el pulso como si estuviera sujetando una pistola. La recepcionista me había mirado raro cuando le dije que necesitaba una llave extra de la 408. Dije que era mi habitación, que mi mujer había subido antes porque yo me había olvidado la cartera en el coche. Sonrió, me la dio, y no preguntó nada más. Normal. Es un hotel de congresos y escapadas, no un lugar donde te cuestionan si subes con una llave que no es tuya. Lo jodido no fue llegar hasta allí. Lo jodido fue no tener claro qué esperaba encontrar al abrir. ¿Qué quería? Verla sola, tirada en la cama viendo Netflix mientras me llamaba paranoico por aparecer de sorpresa. ¿O encontrar lo que realmente temía y no me atrevía a decir en voz alta? Respiré hondo, metí la tarjeta y abrí la puerta. Y ya está. Ahí se fue toda mi vida. La habitación olía a perfume barato y aire acondicionado. Lo primero que vi fue un zapato masculino en el suelo, cerca de la cama. No mío. No de nadie que viviera en mi casa. Luego escuché la ducha encendida. Y fue como si alguien me tirara un cubo de agua helada encima. Me quedé clavado. Inmóvil. La chaqueta aún en la mano, el corazón golpeando como si quisiera escapar de ahí antes que yo. No voy a hacerme el valiente. No entré con rabia. No grité. No le pegué a nadie. Solo me senté en el borde de la cama y esperé. Con los ojos clavados en ese puto zapato. No habían pasado ni 2 minutos cuando se abrió la puerta del baño. Ella salió riéndose, secándose el pelo con una toalla. Detrás venía él. Joven. Musculoso. Uno de esos cabrones con abdominales que no tienen hijos ni hipoteca. Tardó un segundo en verme. Solo uno. Pero fue suficiente para que se le borrara la risa y se le helara la cara. Laura se quedó congelada, con la boca entreabierta, envuelta en una toalla y sin saber si retroceder o correr hacia mí. ¿Qué haces aquí? Fue lo único que se le ocurrió decir. Lo miré a él. Luego a ella. Y me reí. Me salió solo. Una carcajada seca, amarga, de esas que salen cuando ya no queda otra cosa que soltar. Estoy aquí porque hoy, hace exactamente 12 años, te pedí matrimonio en Córdoba, le dije. Y pensé que sería bonito revivirlo. Qué detalle el tuyo de reservar el mismo hotel. Ni una palabra. Ni una maldita palabra. Solo silencio. El otro tipo cogió su ropa del suelo como quien sale por la puerta de atrás después de una fiesta que no debía haber ido. Y así empezó todo. No con un mensaje, ni con una sospecha. Empezó con una habitación de hotel, una ducha caliente y una verdad que me escupieron en la cara sin filtro. La peor parte es que no fue una sorpresa total. Solo fue la confirmación brutal de lo que llevaba semanas negando. Lo que mi instinto gritaba mientras mi cabeza se inventaba excusas. Pero tranquilo, que esto solo es el principio. No fue cosa de una semana ni de 2. El cuerpo te avisa. Y lo peor es que yo ya lo sabía. Lo había sentido, pero elegí callarme. Elegí mirar hacia otro lado, ocuparme de la casa, del trabajo, de mi hija, y asumir que el cansancio, la rutina y el estrés eran los culpables de que Laura y yo lleváramos meses siendo casi 2 extraños. Lo que no quería aceptar era que había una tercera persona que ya se había metido en la ecuación. Todo empezó a cambiar hace unos 3 meses. Laura, de repente, tenía congresos que antes no existían, guardias que no cuadraban con su calendario normal, turnos que se alargaban más de la cuenta sin una razón clara.
Empezó a ducharse justo antes de salir y justo al volver, algo que no hacía antes. No es que eso fuera una prueba, claro que no, pero cuando tu pareja cambia de hábitos tan de golpe, te das cuenta. A eso se sumó que empezó a comprarse ropa interior nueva, distinta. No me molestó eso en sí, cada quien puede comprarse lo que quiera, pero lo curioso es que no me enseñó nada. Ni una mención, ni una insinuación. Solo vi las bolsas en el cesto del cuarto de lavado, ya sin ticket, y luego, un día, encontré un sujetador con la etiqueta aún puesta escondido en el fondo del cajón donde guardamos las toallas. Un error, quizás. Pero un error que te hace pensar. Lo que más me afectó, sin embargo, fue cómo empezó a alejarse de Sofía. No físicamente, sino emocionalmente. Antes, ella era de las que se sentaba con la niña a repasar los deberes o a ver alguna película los domingos por la tarde. Pero desde hacía un tiempo, todo eso lo hacía yo. Incluso cuando estaba en casa, Laura estaba ausente. Se encerraba en la habitación con la excusa de que tenía jaqueca o simplemente se quedaba pegada al móvil durante horas. Le hablabas y no respondía. Le preguntabas algo 2 veces hasta que alzaba la vista. Y cuando respondía, era con un tono seco, molesto, como si le estuviéramos interrumpiendo algo mucho más importante que nosotros. Una noche, después de que Sofía se durmiera, me acerqué a ella con la intención de hablar. Nada agresivo. Solo quería saber qué le pasaba. Me senté a su lado en el sofá y le pregunté directamente si estaba bien, si había algo que quisiera contarme. Me miró como si no entendiera la pregunta. Después de unos segundos, me dijo que estaba cansada, que llevaba semanas acumulando presión en el trabajo y que simplemente necesitaba algo de espacio. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Solo eso. Espacio. Esa palabra me dejó en el sitio. No supe qué contestar. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza, y me la tomé de pie, sin ganas de discutir, sin fuerzas ya para iniciar una conversación que ella claramente no quería tener. A partir de ahí, cambié el enfoque. Si ella no quería hablar, yo tampoco iba a insistir. Pero sí empecé a observar más. A callarme más. A medir sus palabras y sus tiempos. No por paranoia, sino por necesidad. Necesitaba entender qué estaba pasando. Y aunque la opción más evidente era que me estuviera engañando, me costaba creerlo. No porque pensara que era imposible, sino porque me daba asco la idea de que tuviera tan poca dignidad como para meter a otro en nuestras vidas con esa tranquilidad. Una tarde, Laura me dijo que iba a un congreso de enfermería a Córdoba durante el fin de semana. Me avisó con apenas 3 días de antelación. Dijo que se le había olvidado comentármelo, pero que era algo importante para su formación. Yo solo asentí. Le dije que no había problema, que me quedaba con la niña, que aproveche el viaje. Fingí no darle importancia, pero ya estaba decidido. No me creí ni una sola palabra de lo que dijo. Ella se fue el viernes por la mañana, según me contó, y volvería el domingo por la tarde. Lo que no sabía es que yo también iría a Córdoba. Dejé a Sofía con mis padres ese fin de semana y conduje hasta allí con la calma de quien va a hacer algo que ya no es opcional. Había reservado una habitación en un hostal discreto, en el centro, y me pasé todo el viernes y sábado merodeando por la zona donde se suponía que estaba el supuesto congreso. No había nada. No había movimiento, ni eventos de enfermería, ni rastro de que allí estuviera ocurriendo algo oficial. Me costó poco confirmarlo. Me acerqué a preguntar a la recepción del hotel donde ella me dijo que se alojaba y me dijeron que no tenía ningún congreso ese fin de semana. Pero sí me confirmaron que había una reserva a nombre de Laura G. Torres en la habitación 408. Desde el viernes al domingo. Una sola persona, supuestamente. No dije nada en ese momento. Agradecí con una sonrisa y me fui caminando por la calle sin rumbo.
Me sentía como un idiota, pero ya no tenía dudas. Entonces decidí que no la iba a esperar en casa. Que no le iba a hacer una escena delante de nuestra hija. Ni iba a escribirle un mensaje o llamarla. Lo que iba a hacer era simple, pillarla en el acto. Sin gritos, sin preguntas. Solo presentarme allí, abrir la puerta y mirarla a la cara. Volví al día siguiente, justo a mediodía, cuando sabía que no estarían durmiendo ni en la calle. Fui hasta la recepción, puse cara de hombre despistado que había olvidado su tarjeta, dije que mi mujer estaba en la habitación y que me había adelantado. La recepcionista dudó al principio, pero luego me dio la tarjeta sin más. El resto ya lo sabés, porque lo conté en la primera parte. Pero lo que no conté es lo que pasó justo después de salir del hotel. Caminé durante media hora sin rumbo, solo con la imagen de Laura y ese tipo en la cabeza. Me detuve en una terraza, pedí un café y llamé a mi hermano. No sabía a quién más podía decirle algo sin romperme. Me contestó a la tercera llamada. Le dije que había encontrado a Laura con otro. No me preguntó nada más. Me dijo, ¿dónde estás? Le dije el nombre del bar. Apareció 40 minutos después, me dio un abrazo, y no hablamos mucho. Solo dijo, vale, ya está. Ahora hay que pensar bien qué vas a hacer. Y sí, ahora tocaba pensar. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Después de salir del hotel y tomar ese café con mi hermano, me quedé unos minutos mirando el tráfico como si mi cabeza estuviera buscando alguna forma de que todo tuviera sentido. Pero no estaba confundido, estaba cabreado, decepcionado y cansado a la vez. Decidí no quedarme más en Córdoba porque sabía que si la veía otra vez ese mismo día podría perder el control y acabar metido en un problema más grande. La rabia era real y ya había visto suficiente para saber que tenía que jugar con cuidado, porque si me equivocaba en la forma de actuar, ella se convertiría en la víctima y yo en el loco. Mi hermano me dijo que condujera tranquilo y que no hablara con ella por teléfono bajo ningún concepto. Eso fue lo único que le prometí. Después me fui directo a Sevilla con la cabeza a punto de estallar. Llegué al piso por la tarde y me encontré a mis padres con Sofía viendo dibujos. Mi madre se dio cuenta al segundo de que algo no iba bien. Le dije que me quedaría yo con la niña esa noche y ellos se marcharon sin hacer preguntas. Sofía me abrazó como si nada estuviera mal y ese abrazo fue lo más duro de todo el día porque sentí que mi hija tenía la vida normal que yo ya no tenía. No supe cómo mantener la calma, pero lo hice. Cenamos, le conté un cuento y se quedó dormida sin notar nada raro en mí, sin imaginar que mientras ella dormía yo ya estaba pensando en cómo enfrentar a su madre sin que le afectara para siempre. Laura volvió el domingo por la tarde. Recuerdo perfectamente la hora, 19:42. Yo estaba sentado en el sofá con el ordenador abierto fingiendo que trabajaba. Escuché la puerta y su voz diciendo ya estoy en casa. Me dio un beso en la mejilla como si acabara de salir de un fin de semana cualquiera. Ni una mirada diferente, ni una señal de culpa. Fue tan normal que me hervía la sangre. Le pregunté qué tal el congreso y me soltó que había sido muy intenso, que estaba agotada y que tenía ganas de ducharse y tumbarse. Le dije que vale, que se relajara. En ese momento tuve claro que ya no había marcha atrás. Tenía que hablar con ella. Pero no delante de la niña. No gritando. No perdiendo la cabeza. Lo haría cuando Sofía estuviera dormida. Esa noche me costó aguantarme. La observaba hablar con nuestra hija como si nada pasara y me parecía una actriz que ni siquiera se da cuenta de que actúa. Me dijo que había comprado un regalo para Sofía y le mostró una camiseta con un dibujo de una ciudad. Todo eso mientras yo la miraba y pensaba en la habitación 408, en el tipo que salió con la ropa en la mano y en su cara congelada cuando me vio sentado en la cama. Era como contener un incendio usando un vaso de agua.
A las 10 conseguí acostar a Sofía y esa fue la primera vez en mi vida que estuve nervioso por tener que hablar con mi propia mujer después de 11 años. Cuando entré a nuestra habitación, ella ya estaba en la cama mirando el móvil. Le dije que necesitábamos hablar. Me miró con cara de que no tenía ganas. Se sentó despacio y preguntó qué pasaba. Se lo dije claro, sin gritos y sin titubeos: el viernes y el sábado estuviste en la habitación 408 del Hotel Alcázar de Córdoba. Yo estuve allí. Yo vi todo. No respondió durante 5 segundos que parecieron una hora. Después intentó reírse, pero su cara cambió al instante. Yo solo la miraba, sin decir más, esperando su reacción. Primero fingió sorpresa. Me dijo que qué tontería estaba diciendo, que no entendía nada y que quizás me estaba obsesionando. Después intentó girarlo hacia mí, diciéndome que llevaba semanas distante y que probablemente estaba celoso o paranoico. No contesté. Saqué del bolsillo la tarjeta del hotel que había usado para entrar en la habitación. Se la tiré encima de la cama. Ahí dejó de hablar. Se hizo un silencio pesado que ella rompió finalmente con un "puedo explicarlo". Me reí porque sabía que esa frase era el inicio del intento de manipularlo todo. Le dije que no quería explicaciones inventadas, que quería la verdad, sin rodeos. Tardó en hablar, pero cuando lo hizo fue intentando justificarse. Me dijo que se sentía apagada desde hace meses, que yo estaba muy centrado en la casa y la niña y que ya no la miraba como antes. Lo dijo sin vergüenza, como si eso pudiera justificar lo que vi en Córdoba. Eso me reventó y le contesté que el desgaste de una pareja no se resuelve con alguien desnudo saliendo de una ducha en un hotel. Me habló de sentirse sola, de querer sentirse deseada. Yo no le respondía con gritos, sino con preguntas directas: ¿has terminado con él? ¿Lo vas a volver a ver? ¿Pensabas dejarme algún día? Ella evitaba responder. Solo decía que necesitaba pensar, que no quería que gritara, que la escuchara. Pero no dijo que lo había dejado. No dijo que fue un error. No dijo que sentía haber destrozado todo. Solo trató de justificar lo que había hecho. Seguí preguntando porque necesitaba que hablara claro. Le dije que no podía vivir compartiendo cama con una mujer que ha estado meses mintiéndome y que tenía dos opciones: hablar con la verdad o prepararse para ver cómo yo protegía a mi hija y me iba de esa casa. Fue entonces cuando empezó a llorar. No lloró de arrepentimiento. Lloró de miedo. Me dijo que no quería perderlo todo, que no sabía cómo había llegado a esa situación, que él era un médico del hospital, que habían empezado hablando por turnos de trabajo y que todo fue escalando hasta que se dieron cuenta de que había un enganche entre ellos. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no. Le pregunté si pensaba dejar de verlo. Dudó. Me miró con los ojos rojos y dijo que no estaba lista para decir eso. Fue ahí cuando entendí que esa respuesta era la que más valía de todas las que dijo en la habitación. Esa duda era la verdad más cruda. El momento fue desagradable porque, aunque yo ya había visto todo, escuchar su voz diciendo cosas así fue mucho peor. Ella no estaba arrepentida, estaba asustada. Y entre estar arrepentida y estar asustada hay una diferencia enorme. Se lo dije: no estás llorando por lo que hiciste, estás llorando porque te pillé. No negó, solo bajó la cabeza y siguió llorando con el mismo ritmo. Ese llanto calmado, más parecido al de un niño pillado en una mentira que al de alguien que ha entendido la magnitud de su error. Durante casi una hora hablamos y cada palabra que salía de su boca me hacía sentir que ese matrimonio ya estaba condenado. No porque yo no pudiera perdonar, sino porque ella no sabía si quería ser perdonada. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Se lo dije claro: el tiempo que necesitas no va a ser conmigo dentro de la misma cama. Si vas a pensar, hazlo sin mí delante. Me miró como si no entendiera lo que estaba pasando.
Ahí le dije que a partir del lunes iba a pedir cita con un abogado, que hablaría con mis padres para organizar quién cuidaría de Sofía durante la semana y que no iba a fingir por ella. No le grité. Solo le expliqué los pasos. Entonces sí se hundió. Se dio cuenta de que su historia de hotel ya no era una aventura, era una sentencia. Cuando terminé de hablar, se tapó la cara con las manos y me pidió que no destruyera la vida de nuestra hija. Eso fue lo único que me molestó más que su traición. Le respondí que quien había empezado a destruirla fue ella cuando decidió acostarse con otro sabiendo que tenía una familia. Me quedé en silencio esperando su respuesta. Pero no dijo nada. Solo se quedó quieta, sentada en la cama, sin energía, con un miedo que parecía nuevo. Esa noche no dormimos en la misma cama. Metí mi ropa en una mochila y me quedé en el sofá del salón. Ella no salió del cuarto en horas. No hubo más diálogos. No hubo perdón. Solo empezó realmente el derrumbe de todo lo que habíamos construido. Y en ese silencio de madrugada entendí que lo peor aún no había comenzado. A la mañana siguiente no había silencio de pareja enfadada, había tensión de gente que ya no se considera familia. Laura se despertó temprano y preparó el desayuno como si quisiera aparentar normalidad, pero su forma de moverse era distinta, como si cuidara cada paso por miedo a que cualquier cosa pudiera explotar. Yo estaba sentado en el sofá desde las 6 de la mañana, sin haber dormido, con la cabeza llena de pensamientos que intentaba ordenar. Cuando bajó me dijo que necesitábamos hablar otra vez, pero yo le dije que hasta que no supiera si tenía intención real de dejar el asunto con el médico no tenía nada que escuchar, porque no iba a quedarme colgado esperando mientras ella decidía si quería seguir siendo mi mujer o seguir viéndolo a escondidas. Se quedó unos segundos mirándome, luego me dijo que quería pensar y que solo necesitaba unos días. Le respondí que los podía tener, pero que estos días no iban a ser bajo el mismo techo. En su cara vi que había entendido que esta vez iba en serio. La prioridad para mí era proteger a mi hija. Sabía que si actuaba con rabia podía perder la razón ante un juez, así que me comporté con la cabeza fría. Llamé a mis padres y les pedí que se quedaran con Sofía durante unos días porque, según les dije, Laura necesitaba reposo por una crisis de estrés. No les conté la verdad porque no quería que ellos intervinieran antes de tiempo. Ellos aceptaron encantados porque estaban preocupados por la mujer que vieron el día anterior y seguramente pensaban que algo raro pasaba. Cuando Sofía se fue con ellos, la casa quedó vacía y sin la niña me sentí libre para actuar con contundencia. No fue una venganza improvisada, sino algo claro y bien enfocado. Yo no quería quedarme con dudas ni quería que Laura pensara que podía manejarme. Tenía que dejarle claro que esa situación no la iba a controlar ella. Así que llamé a un amigo que trabaja en una gestoría y le pedí que me ayudara a solicitar un borrador para separación legal. No divorcio todavía, pero sí un documento que dejara claro que había intención de separar patrimonios y tener custodia compartida si llegaba el caso. Mi amigo me dijo que si tenía pruebas, todo sería más sencillo. Le respondí que pruebas tenía de sobra. Me ayudó a redactar un plan de acción básico para dejar constancia de la ruptura y evitar que ella pudiera alegar que yo había actuado de forma impulsiva. Esa fue mi primera medida real. Fui más allá. Pensé en todos los gastos comunes, las cuentas bancarias, el alquiler, los seguros médicos, todo aquello que dependía de la convivencia. Me dediqué durante horas a recopilar facturas y documentos importantes. Abrí una carpeta en mi ordenador y separé los archivos que demostraban mi implicación económica con la casa y la crianza de nuestra hija. No moví dinero ni hice nada ilegal, solo dejé todo perfectamente ordenado para que, si esto terminaba en un juzgado, yo tuviera argumentos sólidos y ella no pudiera decir que yo había descuidado mis responsabilidades en ningún momento. Eso, más que cualquier arranque emocional, me dio una sensación de control que necesitaba. Cuando ella bajó al salón por la tarde, encontró todos los documentos sobre la mesa.
Me preguntó qué era todo eso y le respondí que eran los papeles con los que yo iba a defender mi parte si esto llegaba donde parecía que iba a llegar. Su cara fue una mezcla de sorpresa y miedo. Me dijo que no creía que fuera necesario. Le contesté que lo habíamos hecho necesario cuando decidió respetar a otro hombre más que a mí. Se sentó y empezó a llorar otra vez, esta vez más duro, como si hubiera entendido de golpe que el juego de esconderse en Córdoba le iba a costar caro, no solo emocionalmente sino también en su vida real. No me limité a eso. Pensé en él, el médico. No pensaba golpearlo ni perseguirlo, no quería acabar metido en un problema mayor, pero sí quería que supiera que había cruzado la línea con una mujer casada que tenía una hija. Decidí hacerlo de la forma más directa posible. Investigué su nombre completo con facilidad porque Laura lo había pronunciado una vez cuando hablaba con su compañera de trabajo desde la cocina. Encontré su perfil profesional en internet y también el correo del hospital. No escribí nada agresivo porque sé que eso solo sirve para quedar como un idiota. Escribí algo sencillo: soy el marido de Laura. Ya sé quién eres y lo que hiciste. No te acercarás más a su vida. Si sigues, habrá consecuencias legales. Lo firmé con mi nombre completo y mi DNI porque quería dejar claro que no estaba jugando. No mandé ese correo desde mi dirección personal. Abrí un correo nuevo y lo hice desde ahí. Guardé copia. Una hora después, tuve su respuesta. No fue valiente. No fue agresiva. Dijo que él no sabía que ella iba a dejarlo todo por esto, que pensaba que su relación con Laura era algo que ella podía manejar, que lamentaba lo ocurrido y que no iba a volver a hablar con ella. Esa respuesta fue suficiente porque también la guardé en mi carpeta. No para extorsionarlo, no para chantajearlo, sino para demostrar que todo lo que ella había negado era real. Con eso tenía pruebas más que sólidas de que había cometido adulterio. Y en un divorcio eso tiene peso, aunque algunos piensen que ya no. Cuando Laura supo que me había comunicado con él, se desesperó. Me dijo que no tenía derecho a interferir en su vida privada y ahí fue donde perdí la paciencia un poco más. Le contesté que su vida privada se convirtió en pública cuando involucró a un tercero teniendo esposo e hija. Le dije que no íbamos a seguir hablando como si esto fuera una ruptura de adolescentes, que esto era una familia rota por una decisión que tomó ella sola. Me preguntó qué quería finalmente. Le dije que quería respeto, sentir que todo lo que hice todos estos años no valió cero para ella, y sobre todo quería que dijera la verdad y lo mirara a la cara, que lo admitiera sin rodeos. Ella dijo que sí, que había estado con él desde hacía meses, que pensaba que nadie lo sabría y que no tenía pensado dejarlo inmediatamente. Se lo dijo con los ojos bajos, como si diera igual ya decirlo o callarlo. Fue el momento más sincero de todo el proceso y sentí un alivio extraño al escuchar la verdad, aunque doliera. Al menos ya no era una sospecha. No quise humillarla físicamente ni hacer espectáculo. No llamé a sus padres ni a los míos ni a sus amigas. No subí nada a redes sociales y no recurrí a grabaciones ni fotos. No me hacía falta. Tenía lo suficiente con lo que vi y con lo que ella había reconocido. Ese era mi triunfo. No grité y no levanté la mano. Pero marqué límites. Esa fue mi venganza. La dejé sin espacio para justificar lo que hizo. Ya no podía decir que yo me lo imaginaba, ya no podía culparme a mí. Ahora solo podía aceptar que fue ella la que lo rompió. Al final del día, me fui de casa con una maleta preparada. Le dije que llamaría al abogado durante la semana y que quedábamos para organizar una explicación sensata para nuestra hija. Ella no contestó, solo lloró mientras yo me marchaba. No di un portazo ni dije una última frase dramática. Solo cerré la puerta con calma y caminé por el pasillo sin mirar atrás. Esa fue mi forma de ganar. Y lo hice sin ensuciarme las manos.
Pasaron 3 días desde que salí del piso y no supe nada de Laura en ese tiempo. No me escribió, no llamó, no intentó acercarse. Supongo que estaba en shock o simplemente entendió que el silencio era lo único que le quedaba para evitar seguir empeorando las cosas. Yo tampoco tuve ganas de hablar con ella. No porque no lo necesitara, sino porque quería dejar que la distancia pusiera las ideas en su sitio y que ella viera lo que quedaba de todo lo que rompió. Estuve esos días en casa de mi hermano, durmiendo en un colchón inflable en su despacho, repasando mentalmente cada conversación, cada escena, cada gesto que había ignorado durante meses. Intentaba entender en qué momento me había convertido en una figura que se podía reemplazar sin conflicto. Me dolía pensar que una persona con la que compartí media vida podía actuar con tanta frialdad y seguir su rutina como si todo fuera una etapa más. El jueves por la tarde, Laura me mandó un mensaje. Me dijo que necesitaba hablar, que estaba lista para asumir las cosas y que no iba a repetir excusas. Me pidió que no habláramos por teléfono, que prefería que nos viéramos en persona. Le dije que sí, que habláramos esa misma noche, pero que no iba a ir a casa, que nos viéramos en la cafetería de siempre, la que estaba frente al parque donde solíamos llevar a Sofía los domingos cuando era más pequeña. Aceptó sin decir nada más. Llegué primero. Pedí un café solo y me senté en una mesa de la esquina, donde no había nadie cerca. No me apetecía que nadie escuchara lo que iba a salir de esa conversación. Laura llegó 10 minutos después, sin maquillaje, con ojeras y ropa que parecía haber estado doblada varios días sin usarse. No la saludé con besos ni con abrazos. Solo levanté la vista y le dije que se sentara. Lo hizo sin decir palabra. Gracias por venir, dijo ella. No es por ti. Es por mí. Necesito cerrar esto con la cabeza fría, le contesté sin rodeos. Lo sé, respondió bajando la mirada. Yo también. Hubo unos segundos de silencio. Después ella tomó aire y empezó a hablar. Me dijo que llevaba 2 días pensando en todo lo que había pasado, que había repasado cada detalle de cómo llegó a esa situación y que no esperaba que yo la perdonara. Me dijo que no estaba enamorada del otro tipo, que fue una escapatoria a su rutina, una forma de sentirse viva, y que se odiaba a sí misma por haber hecho daño a la única persona que siempre había estado cuando todo se venía abajo. Le respondí que no era mi tarea consolarla, que eso se acabó el día que decidió cruzar esa línea. Le dije que ya no me interesaba si había sido por rutina, aburrimiento o por ego, que lo importante era que ella sabía lo que hacía y lo hizo igual. No negó nada. Asintió. ¿Tú crees que de verdad esto no se puede arreglar? Preguntó mirándome a los ojos. No. No lo creo. Aunque lo intentáramos, cada vez que entres en casa yo voy a recordar Córdoba. Y tú vas a recordar que me fallaste. Sería un teatro. Y ya no quiero actuar, respondí sin apartar la mirada. Entonces, ¿esto es el final? Preguntó bajando la voz. Esto fue el final desde el momento en que abrí la puerta del hotel. Todo lo que hicimos después fue aguantar por miedo, por costumbre o por pena. Pero no por amor. Laura empezó a llorar. No hice nada. Me quedé en mi sitio y dejé que llorara porque ya no era mi papel contenerla. Ella sacó un papel del bolso. Era una hoja escrita a mano, con algunas tachaduras. Me la entregó diciendo que había escrito lo que quería decirme, pero que prefería que lo leyera yo después, sin ella delante. La metí en mi chaqueta sin mirarla. ¿Has pensado en Sofía? Le pregunté, sabiendo la respuesta. Todo el tiempo. Me rompe el alma pensar que voy a ver menos a mi hija por una estupidez egoísta, respondió. No fue una estupidez. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Tú sabías lo que estaba en juego. Ella asintió sin discutir.
Le pregunté si pensaba pelear por la custodia o si entendía que necesitábamos un acuerdo claro y civilizado para que Sofía no creciera viendo a sus padres peleando como animales. Me dijo que no iba a ponerme trabas, que solo quería tener tiempo con su hija y que estaba dispuesta a pactar lo que fuera necesario para que Sofía tuviera estabilidad. Le creí, porque en su cara ya no vi soberbia, solo derrota. Hablamos durante casi una hora. Le dije que ya había hablado con un abogado, que le llegaría una notificación y que ahí empezaríamos a tramitar la separación. Le expliqué que no iba a hablarle mal de ella a nuestra hija, pero que tampoco le iba a mentir. Que algún día, cuando Sofía fuera mayor, querría entender por qué su padre y su madre ya no vivían juntos, y que yo no iba a inventar una historia de incompatibilidad. Le dije que lo único que le pedía era que ella asumiera lo mismo. Que no me pintara como un ogro, que no usara su dolor para justificarse, porque en esta historia solo hubo una traición, y no fue mía. Me prometió que lo haría, que no iba a esconderse detrás de discursos falsos. Me dijo que quería rehacer su vida algún día, pero que primero necesitaba entender cómo había llegado tan bajo. La conversación no fue violenta, pero fue dura. Cada palabra pesaba como una piedra. No hubo insultos, ni reproches histéricos, ni escenas dramáticas. Solo dos adultos hablando de lo que destruyeron. Le pregunté si seguía en contacto con él. Me dijo que no, que después de mi correo él desapareció. No me interesaba mucho, pero quería oírlo de su boca. Antes de irnos, me preguntó si iba a volver al piso. Le dije que no, que se lo quedara mientras arreglábamos lo legal. Que yo ya me estaba buscando otro sitio. Le dije que, si podía, recogiera mis cosas y las guardara, que cuando tuviera un lugar donde vivir, pasaría por ellas. Asintió en silencio. Pagamos los cafés por separado. Nos despedimos con un gesto de cabeza. No hubo abrazo, ni beso, ni manos entrelazadas. Solo dos personas que ya no eran nada, cerrando un ciclo que ya no tenía forma de repararse. Al llegar a casa de mi hermano, le entregué la carta. Me dijo que si quería leerla, que lo hiciera solo, y eso hice. Era un texto sincero, sin florituras, donde Laura me pedía perdón no solo por la infidelidad, sino por haber dejado que la rutina matara su implicación. Me reconocía que me había tomado por hecho, que había dado por sentado que yo nunca me iría. Me pedía que no la odiara para siempre, aunque entendía si no podía perdonarla. Me decía que me había fallado como pareja, pero también como amiga. La guardé sin responder. Ya no hacía falta decir nada más. Al día siguiente, llamé al abogado y empecé oficialmente el proceso. Y aunque todavía dolía todo lo que habíamos vivido, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando algo más importante que una relación, estaba recuperando el control de mi vida. Terminar una relación larga no es como cerrar una puerta y seguir andando. No es una sola decisión, son 100 pequeñas decisiones cada día que te obligan a aceptar que tu vida ha cambiado para siempre. Después de la conversación con Laura y de poner en marcha los trámites legales, entré en una etapa donde no sabía si estaba en duelo, en paz o simplemente anestesiado. Me levantaba temprano, trabajaba, recogía a Sofía del colegio, hacía la compra, hablaba con mi hermano, y repetía. Todo lo demás, lo emocional, lo personal, quedó suspendido. No sentía nada fuerte, ni rabia, ni tristeza profunda, solo esa sensación de estar en pausa, como si no terminara de caerme la ficha de todo lo que había pasado. Me esforzaba por actuar con normalidad porque Sofía seguía siendo mi prioridad y lo único que me mantenía centrado. Ella, por suerte, no entendía todavía la magnitud de todo. Solo notaba que sus padres ya no vivían juntos, pero no lo cuestionaba demasiado. Preguntaba cuándo volvería a casa y yo le respondía con evasivas que aceptaba sin pelear. Conseguí un piso en alquiler en el mismo barrio, pequeño, pero cómodo.
2 habitaciones, una para mí y otra para Sofía cuando se quedara conmigo. Lo amueble rápido, sin grandes pretensiones. Cama, mesa, sofá, lavadora, lo necesario. No tenía ganas de decorar ni de hacer que pareciera un hogar porque aún no me sentía en casa. Solo era un lugar donde dormir y sobrevivir emocionalmente mientras el proceso seguía su curso. Laura cumplió su palabra. Nunca intentó cambiar el relato ante Sofía ni ante nuestras familias. Mantuvo la versión simple, que mamá y papá ya no estaban bien y que ahora vivían separados, pero seguían queriéndola igual. No necesitaba que dijera más, solo que no intentara manipular a nuestra hija. Y lo respetó. En el trabajo nadie supo nada. Seguí cumpliendo con mis tareas y mantuve la fachada profesional que siempre tuve. Algunos amigos se enteraron por mi hermano y me escribieron. No les di detalles. Solo les dije que el matrimonio se había roto y que ahora estaba centrado en mi hija. Me sorprendió cómo algunos simplemente desaparecieron después de eso. Gente que consideraba cercana y que, al enterarse, se alejaron como si el divorcio fuera una especie de virus incómodo. Otros, en cambio, se acercaron más. No con consejos ni frases de ánimo vacías, sino con gestos concretos, una cena, una charla sin juicio, una cerveza sin necesidad de hablar del tema. A esos sí los empecé a valorar más. Una tarde, unas semanas después, fui a recoger mis cosas al piso. Laura no estaba. Había dejado todo en cajas. Mis libros, mi ropa, algunas fotos que habíamos tomado con Sofía cuando era bebé, mis herramientas, mis papeles. Lo había hecho con cuidado, sin romper nada, sin esconder cosas. Había una nota encima de una caja que decía simplemente, he dejado todo como estaba. Si falta algo, dímelo. No faltaba nada. Me llevé las cajas en 2 viajes. No lloré, no me quedé mirando los muebles, no toqué la puerta como si esperara que algo me retuviera. Ya no había nada ahí para mí. El piso donde viví una década ahora era solo una dirección en un papel. Lo más difícil fue la primera noche que Sofía durmió en mi piso nuevo. Tuve que explicarle que ahora tendría 2 casas. Ella me preguntó si eso era para siempre. Le dije que no lo sabía, pero que, de momento, así estaríamos todos más tranquilos. No insistió. Se adaptó con una naturalidad que me dejó desconcertado. Le preparé su cama, su peluche favorito, y se durmió rápido. Yo, en cambio, me quedé despierto toda la noche, escuchando cada ruido del edificio, cada paso en el pasillo, sin poder cerrar los ojos. Me daba miedo que Sofía creciera sintiendo que le fallamos. Y lo que más me dolía era saber que, aunque yo había hecho todo lo posible, eso ya no dependía solo de mí. El divorcio se cerró en menos de 4 meses. No hubo peleas por bienes ni por custodia. Firmamos de forma rápida, con 2 abogados que solo confirmaron lo acordado. Custodia compartida, días definidos, gastos compartidos, cada uno rehaciendo su vida. No hubo abrazos ni miradas largas al final de la firma. Solo nos dimos la mano como 2 personas que terminan un contrato que ya no funciona. Después de eso, no volvimos a hablar de lo que pasó. Nuestra relación se volvió mecánica, centrada en Sofía, sin rencores explícitos, pero también sin confianza. Un día, mientras dejaba a Sofía en casa de Laura, ella me preguntó si podía hablarme 5 minutos. Le dije que sí. Me dijo que estaba yendo a terapia, que estaba trabajando en sus decisiones y que no esperaba que yo la perdonara, pero que quería decirme que, después de todo, entendía que había destruido algo que no se podía reparar. Le dije que no hacía falta que siguiera explicándolo. Que ya lo había entendido y aceptado. Me agradeció mi paciencia, mi silencio, mi forma de manejar las cosas. No le contesté. Cerré la puerta y me fui. Hoy han pasado 7 meses desde que todo explotó.
No volví a saber del médico ni me interesó. No he salido con nadie, ni lo estoy buscando. Ahora mismo no quiero pareja. No porque no crea en el amor, sino porque no tengo energía para volver a construir algo desde cero. Estoy ocupado en entenderme a mí mismo, en ser un buen padre, en no convertirme en un hombre amargado que vive contando una historia del pasado como si fuera su identidad. A veces me preguntan si la echo de menos. La respuesta es que no echo de menos a la mujer que me engañó, pero sí echo de menos a la mujer que creí que era. Echo de menos la complicidad, los silencios cómodos, los domingos sin planes, los mensajes sin motivo. Pero sé que todo eso ya no existe. Lo mató ella. Y no hay vuelta atrás. He aprendido muchas cosas. Que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino cuidar al otro cuando nadie está mirando. Que no se puede dar por sentado a nadie. Que incluso la persona más cercana puede mentirte con naturalidad si se acostumbra a que no la mires con atención. Que uno puede perdonar para seguir adelante, pero no tiene por qué quedarse. Y que hay momentos en los que marcharse no es una derrota, sino la única forma de no volverse alguien que ya no se reconoce. No soy una víctima. Fui un hombre que quiso construir una familia y que fracasó, no por falta de amor, sino por falta de honestidad del otro lado. Y eso también es parte de vivir. No todas las historias terminan bien. Algunas simplemente terminan. Y a veces, eso es suficiente.